Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien y con mucha energía para este taller. Apreciamos que nos estén acompañando. En el chat les voy a compartir el enlace para registrar su asistencia. Agradecemos diligenciarlo. Es un placer para mí presentarles al profesor Milton García, asesor en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad del Rosario. Nos hablará sobre el póster, una elaboración entre lo humano y lo digital. Les animamos a participar activamente, sacar el mayor provecho posible y compartir sus ideas. Siéntanse en confianza para hacer preguntas, finalizando. Así que sin más, los dejo con el profesor Milton. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Entonces vamos a dar inicio a este taller o esta charla sobre cómo crear un póster y también cómo lo podríamos eh, mm, configurar con inteligencia artificial, ¿listo? Recuerden que me pueden interrumpir, pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat o me abren su micrófono y me interrumpen, no pasa nada. Esa misma duda que ustedes tienen, es posible que otra persona las tenga, ¿listo? No hay preguntas tontas. Entonces, por favor, me hacen saber y miramos cómo solucionamos. ¿Listo? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, se le escucha bien. Mira, Listo, sí se bien. le escucha, sí. Muchas Escucha. gracias. Tenemos una iglesia, una línea de vida en el boom, o el elevador. Gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio. Bueno, ¿qué es un póster, no? Y el póster no es más sino una pieza gráfica, la cual nosotros vamos a utilizar para poder presentar resultados de una investigación que nosotros hayamos hecho previamente, y estos resultados pues los vamos a mostrar que sean de una manera concisa y visualmente atractiva, ¿cierto? A veces que podríamos llegar a confundir lo que es un póster, porque hay diferentes tipos de póster. Entonces hay póster académico, está el póster científico, que son similares, pero también tenemos el póster publicitario. El póster publicitario viene siendo la imagen, el afiche de la presentación de algún evento. Ejemplo, Shakira se presenta en tal estadio, en tal país, a tal hora. Entonces sale la foto de Shakira con toda la información del evento. Ese es un póster publicitario. En este caso, el póster académico ya pues viene de la investigación, como les decía, y con la información muy bien ubicada y diagramada. Aquí vemos el ejemplo eh, de un congreso, ¿sí? De científico, y pues cada uno trae su póster impreso. eh, los tamaños pues los va a decidir la organización del evento, y se imprime y se pega aquí para que todo el mundo lo pueda visualizar y pueda leer claramente de qué se trata toda la investigación, y se pueda llevar una idea de cómo funciona. Entonces, tenemos una duda. ¿Eh? ¿Los pósters deben ser horizontales o deben ser verticales? ¿Alguien quiere participar y me podría decir si es mejor vertical o todos los pósters deberían ser horizontales? ¿Ustedes qué opinan? ¿O deben ser verticales? Buenos días, yo pienso que depende del objetivo, Sí, como cuál objetivo podría ser para un medio horizontal. que tenga información que se capte y que Sí. el lector pueda, no, por lo menos yo pienso así, que el lector pueda verlo completamente de derecha a izquierda, todo, porque Ujú. si no, si fuera vertical, también lo ve derecha a izquierda, pero tiene que ir bajando la vista. No sé, Correcto, eso es lo sí. que yo pienso. Ok, bueno, sí, válido tu punto de vista. Muchas gracias, Gretchen. Eh, Independientemente si es horizontal o si es vertical, sí sí o sí debe verse claramente y debe poderse leer muy fácilmente, ¿cierto? Eh, la gran diferencia entre horizontal y vertical, pues es que por un medio horizontalmente puede ser más complejo para poder ubicar los póster de manera horizontal en donde se vayan a exponer. De una manera vertical es mucho más práctico para poderlo visualizar o leer. Sin embargo, yo debo tener en cuenta que los póster muchas veces no siempre hay que imprimir, sino que se van a presentar de una manera virtual.
¿cierto? Entonces, si yo llego a presentar un póster de una manera virtual, la mayoría de pantallas son horizontales. Entonces, lo mejor sería utilizar una forma horizontal. Ejemplo. Tenemos acá este póster que pues vertical, ¿cierto? Yo en este momento se lo estoy presentando a ustedes de una manera virtual, pero ¿qué sucede? Estoy perdiendo este espacio, ¿cierto? En cambio, si yo sé que lo voy a presentar de una manera virtual, pues lo mejor sería aprovechar todos los espacios y configurar el mismo póster con la misma información de una manera horizontal para que se vea más grande, más mejor distribuido y aprovechamos de una vez todos los espacios que nos ofrece la pantalla horizontal para un medio virtual. Obviamente, si ya es para una conferencia, es mejor impreso para que lo peguemos en la pared tal cual como vimos en la imagen. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas, preguntas hasta el momento? Listo, bien. Entonces, las medidas comunes para los póster pues, son estas: 90% 20, 80%, 70% 20 centímetros. Mm, Normalmente estas son las medidas, aunque a veces puede variar dependiendo de la organización del evento, ¿cierto? Pero, pues por lo general, estas son las medidas correctas. Dentro de la estructura del póster debe ir obviamente clara la información y muy bien organizada. Vamos a manejar lo que es el título, el cabezote. Y ahorita vamos a ver las partes, pero la estructura por lo general viene así con el título, la introducción, objetivos, los métodos, conclusiones y los resultados. Eh, no siempre tienen que ser las mismas, a veces puede variar de acuerdo al evento. Aquí vemos entonces el ejemplo que les mostraba anteriormente. El- Tenemos entonces este póster que aquí en la parte superior pues está lo que es el cabezote, aquí está el cuerpo del póster y por último abajo va a estar el pie de página. Eh, ya vamos a ver entonces de qué se compone cada uno y cómo lo podríamos lograr. Dentro del cabezote, que viene siendo en la parte superior, debemos tener en cuenta los logos que son súper importantes para toda organización. Si es una empresa o si es una universidad, igual manejan su marca corporativa y debemos tener en cuenta que esos logos deben ir bien presentados de acuerdo al manual de marca de cada empresa. En este caso, ejemplo, la Universidad del Rosario, eh, por lo general manejamos estos tres tonos. Entonces, el negro, el blanco y el rojo, que es el color institucional. ¿Cierto? Y debe ser sobre fondo o negro o blanco para que se genere un buen contraste y también debemos tener en cuenta que todos los logos, en este caso este escudo, debe tener por los lados un espacio para que el diseño respire. Si dejamos muy apretada la información o muy pegado hacia algún lado, esto va en contra de la marca corporativa de cada empresa. ¿Sí? Debemos respetar un espacio límite para cada logo y esto se encuentra en la marca corporativa. En el caso de la Universidad del Rosario, ese espacio lo podemos definir por la O de la Universidad del Rosario. Entonces cogemos una O de cualquiera, puede ser este o este, y ese espacio debería estar a todos los lados. ¿Cierto? Y no debe haber nada más en ese espacio. Ahí estamos respetando ese logo y ese diseño, le estamos dando un respiro por los lados. ¿Sí? Todo elemento debería tener eso para que se vea bien estructurado y no se vean apretados los elementos o saturados de información. Ejemplo, aquí tenemos este caso donde en la parte superior del logo no hay un espacio que sea similar al de la O. Entonces, en ese caso, deberíamos ampliar el cajón negro hacia arriba para que respete ese espacio de cada logo. Y obviamente esto puede variar de logo a logo. Y los colores, ¿no? Ahí, digamos que cada marca corporativa maneja su paleta de color y nos dice, mire, este logo no lo puedes llevar en tales colores y en estos colores no. Entonces hay que tener en cuenta eso porque a veces no lo logramos. Importante también en esta parte de los logos.
que cuando los consigamos, cuando estemos haciendo el póster, conseguirlos de forma conseguirlos que sean de buena calidad. En internet se pueden conseguir, buscamos logo o Universidad de Antioquia y PNG. Escribimos PNG para que nos salga transparente y lo podamos combinar bien con el fondo. Aunque por lo general utilizamos un fondo claro, un fondo blanco. Listo, entonces en la parte superior vamos a encontrar lo que es la cabecera del póster. Aquí tenemos lo que es el título. El título debe ser lo más importante del póster. ¿Y cómo logramos que ese título sea lo más importante? Por medio de la tipografía, que sea una tipografía diferente al resto del póster y que con los colores también resalte y también que sea grande. Entonces lo podemos hacer que sea mucho más importante y que tenga una jerarquía sobre el resto de los elementos por medio de un color, por medio de tamaño del texto y también por la forma de la tipografía. ¿Listo? Dentro del póster también podría ir lo que son los integrantes, el integrante o los integrantes de que crearon el póster. También podemos colocar el tipo de proyecto, la fecha en que se desarrolló el proyecto, el curso o materia, si están estudiando, el tutor o el docente responsable de la materia y también, pues, como les decía, el nombre de los autores o colaboradores que ayudaron en el proyecto. Entonces aquí tenemos el cuerpo del póster, ¿cierto? Entonces aquí va a ir toda la información de la investigación. Hay que tener en cuenta que por lo general los póster académicos tienen bastante texto. ¿Por qué razón? Porque estos temas que se manejan en los póster académicos son temas que son un poquito densos y no son tan sencillos de explicar. Entonces, para poderlos dar a entender de una manera correcta, necesitamos explicarlo con texto. ¿Cierto? No, muchas veces no alcanza una simple imagen o una gráfica o unos datos para poder dar a entender el proyecto en general. Entonces deberíamos tener sí o sí la cantidad de texto necesaria para dar a entender la idea correctamente. ¿Listo? Y entonces aquí va toda esa información como eh, metodología, objetivos, introducción, conclusiones, resultados, ¿cierto? Y pues las gráficas e imágenes que sean necesarias para que esa información se entienda de la mejor manera. Y en el pie de página, ya entonces aquí iría- podríamos colocar una de las cosas más importantes que son las referencias, ¿cierto? Entonces las referencias las colocamos por medio de un código QR que al escanearlo nos va a llevar al documento en Word o en texto para poder visualizar de dónde se sacó esa información. Pero aquí podríamos colocar no solamente lo que son la bibliografía, las referencias, sino también mayor información. Es decir, si yo llego y veo el proyecto y digo, uy, está súper interesante, quiero tener más información acerca del proyecto porque por lo general la información que colocamos en el póster es la información resumida para dar a entender bien la idea del proyecto, pero el proyecto en general tiene mucha más información dentro de un documento. Entonces, ese documento también lo podríamos agregar acá para que las personas que lo escaneen y que quieran mayor información lo puedan acceder a él. Entonces, cuando escaneen, no solamente van a ver la bibliografía, sino toda la información, toda la investigación del proyecto. ¿Listo? Y aparte de eso, también podría ir acá de pronto los datos de contacto de las personas y puede ser algún agradecimiento también, porque aquí de pronto que nos podría sobrar espacio, pero dependiendo también de la información que vayamos a ubicar en la parte del cuerpo del póster y dependiendo de cómo lo organicemos nos va a sobrar espacio o va a quedar justo. Lo ideal es que se vea todo bien diagramado o bien organizado, equilibrado, que no tenga mucho peso hacia un lado o mucho peso hacia el otro en cuestión de elementos. Ejemplo, tenemos aquí un póster. eh,
Sí, si vemos la cara del señor, eh, pues no es que sea muy bonito este póster. Este póster tiene todos los defectos del mundo. La idea es que veamos el póster y analicemos. Si quieren me podrían escribir ahí en el chat qué, qué ven ustedes como opción de mejora dentro de este póster. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? O si quieren también abrir su micrófono. Nos dicen por acá que el fondo, sí, el fondo está problemas de contraste. Perfecto, porque y que tiene que ver con el fondo, ¿no? El, por ejemplo, este texto que está acá, que es blanco, no debería llevar un fondo de color claro también. El texto debe llevar eh, un color que contraste muy bien con el color del fondo que tiene. Ejemplo, en este momento, sí, aquí podría funcionar, ¿cierto? Pero entonces toda la infografía, o por lo menos este segmento del texto blanco debería ir con un color de fondo oscuro. Eh, Aquí lo que podríamos hacer es eliminar el fondo. Correcto, eliminar ese fondo porque no, una textura de fondo y más de colores tan intensos no es recomendable. Es mejor que se vea más limpio. Podemos dejar un color pastel claro o mejor en color fondo blanco, ¿cierto? Por aquí nos dicen que tiene, se ve muy saturado de información. Sí, está muy saturado de información. No se ve organizada la estructura, muchos colores. mm, Está saturado, sí, de información, aunque digamos que, como les decía anteriormente, es posible que esté saturado y esté bien, pero se debe ver organizado. Si está saturado es porque hay mucha información, pero a veces los temas es necesario colocar mucha información para que se entienda, se pueda dar a entender mejor la idea. ¿Listo? Lo importante es que esté organizado, que se vea organizado. No se utiliza una cuadrícula para la diagramación, correcto, no está bien definido qué segmento es cuál, ¿cierto? Eh, las condiciones visuales de accesibilidad no las contempla, no combina los colores. No, parece un salpicón, entonces aquí tiene todos los errores del mundo. Pero de los errores más grandes que podemos visualizar acá es el título. Ah, bueno, ahí Judy nos acaba de escribir, el título no resalta y el título es lo más importante que nosotros debemos ver a simple vista porque esa es como la referencia de qué se trata el póster de primerazo. Entonces, si me interesa, pues lo puedo leer. ¿Listo? Debería yo leerlo con un simple vistazo. Entonces aquí debería ir el texto más grande con una tipografía diferente. Yo pensaría que en mayúscula está mejor mayúscula sostenida para el título, no solamente para el título, no para el resto de la info. Y correcto, sí, es ilegible el texto, está en las imágenes están en mala calidad. Y otro elemento que debemos tener en cuenta también, acuérdense los logos, fíjense. Entonces los logos no deben ir sobre fondo de color y no deben estar recortados tal cual como está acá, como si hubiéramos copiado y pegado el logo y ya, ¿cierto? Un pantallazo y recortamos a ras, está mal hecho. Aquí una solución podría ser colocar o eliminar el fondo y que quede totalmente blanco, ¿cierto? Organizar los logos que se vean distribuidos correctamente y que no se vean apretados. ¿Listo? Y obviamente que tenga la mejor calidad. Si no la encuentro la mejor calidad, hay que buscar en internet, sí o sí, esos logos con la mejor calidad posible. Buenas, Milton, una Hola, consulta. sí, claro, Sí, Norman, dímelo. que para este tipo de tareas, digamos, cuando uno ocupa eliminar el fondo a los, digamos, imágenes que encuentra así, ¿cuáles creen ustedes que son las más convenientes? ¿Cuáles herramientas digitales que sean de no paga, digamos, que sean gratis? No sé si tiene conocimiento al respecto. Claro que sí. Bueno, ahí si no es posible que de pronto no tengamos internet en ese momento para poder que eliminar el fondo. Desde PowerPoint lo podríamos hacer, ¿cierto? Pero no es la mejor opción. La mejor opción es online y por medio de una herramienta gratuita que se llama Adobe Eliminar Fondo o Adobe Express. Se las voy a escribir ahí en el chat. Y yo la busco como Adobe Eliminar Fondo. ¿Listo? Y así mismo, entonces voy a buscarlo. Me voy a salir y voy a abrir una nueva pestaña en el navegador y voy a escribir entonces en la URL Adobe Eliminar Fondo. Y aquí me sale la primera opción,
quitar el fondo blanco, listo. Yo quito aquí ya le di clic. No hay, bueno, yo aquí ya inicié sesión. Yo inicio sesión normalmente con Google, con la cuenta de Google. Es mucho más práctico y más rápido. Eh, entonces aquí simplemente voy a arrastrar una imagen hasta acá y después él va a eliminar el fondo tal cual. ¿Listo? Entonces voy a decirle subir una foto y voy a escoger, vamos a esta, a ver cómo nos va. Entonces ya él la está cargando a la nube y va a empezar, va a procesar la foto para saber que él mismo identifica hasta dónde va el fondo. ¿Listo? Y me va a sacarla. Fíjense, aquí me eliminó el fondo. ¿Cierto? Y es gratuito. Hay otras herramientas que lo pueden hacer, como Remove Background, remover el fondo. Sin embargo, eh, las otras herramientas le bajan la calidad de la imagen. Entonces, esta imagen que yo cargué tiene una buena calidad y cuando yo la cargo y después la descargo, aún conserva esa buena calidad. Caso contrario con otras herramientas que cuando tú cargas la imagen y la vas a descargar, ya te descarga con una menor calidad a la que subiste. Y pues no es una buena práctica en cuestión de diseño porque le baja la calidad a las imágenes. En cambio, esta queda bien. Y ya después de que realicemos ese proceso, vamos a darle clic en descargar. Entonces guarden esta herramienta. Les voy a compartir aquí el enlace. Uh, También por si quieren guardar el enlace en favoritos, válido también. Yo digamos que uso esta herramienta bastante dando clases acá en la universidad, entonces ya me la sé de memoria. Pero sí lo mejor es irlas apuntando porque a veces se nos olvida y ¿cómo se llama esa herramienta para eliminar el fondo? Y bueno, lo que les decía, desde PowerPoint también lo podríamos hacer si no tuviéramos internet o desde Canva, pero en la versión premium. Eh, entonces es mejor con esta herramienta y funciona muy bien. Con mucho gusto, Luisa. Cualquier duda que tengan, bien. Y estamos empezando hasta ahora. Hay otras herramientas que son fabulosas. Entonces, mm, continuemos. Oh, este póster ya es diferente. Si se dan cuenta, eh, se ve mejor estructurado, aunque tiene algunas falencias también. Digamos, el título debería ser una de las cosas más importantes y debe notarse más que todo. Entonces, yo creo que estas franjas vienen siendo súper importantes en cuanto a color y se resalta bastante, aunque está bien que demuestra y nos hace notar lo que son las secciones, entonces puede funcionar, pero el título sí debe verse aún más grande o por lo menos más visible y entenderse mejor, ¿listo? Este tipo de letra, que es una tipografía con una decoración diferente, no estoy diciendo que esté mal, pero podría verse mejor y leerse de una mejor forma con una tipografía que sea más legible. ¿Listo? Bien, fíjense el tono del rojo. Debería ser también así de ese mismo tono para que tenga la misma importancia que el resto de los elementos de ese rojo vivo que le da importancia a los elementos. ¿Ustedes ven aquí alguna falencia, alguna opción de mejora? ¿Qué Creo que opinan? el tono verde, ese tono como verde es demasiado claro con respecto al fondo blanco. Podrías hacer más contraste para que se lea Ujú. mejor. Correcto, sí, perfecto, está bien. Digamos que el tono verde, de pronto aquí el fondo, como les decía, es un fondo pastel claro, ¿cierto? Sin embargo, es mejor un fondo blanco para que genere mejor el contraste. Y en cuanto al verde, sí, deberíamos colocar ese fondo, el verde de pronto un poquito más oscuro o aclarar más el fondo para que genere más contraste todavía. Eh, es posible también que digamos, miren ese texto tan pequeño, de pronto no lo alcanzamos a leer. Pues de una manera virtual, tal cual como estamos acá, es posible que no lo alcancemos a leer. Sin embargo, si ese póster es para un medio impreso, cuando yo lo imprima grande, ese texto se va a leer perfectamente. ¿Listo? Obviamente, pues yo voy a estar al frente y voy a poder leerlo claramente. Cuéntame, Tatiana. Cuéntanos.
De repente pensé también en las imágenes, que abajo está una imagen que tiene como ciertas características y luego ¿correcto? está como el 48% y el 52% con una imagen como que es de otra familia. Eh, o sea, estas imágenes que son de otra familia. Sí, pienso como que la imagen de abajo que sale como la persona que se le ve el cuello, Mm, tiene, no sé, borde negro, tiene color, y luego arriba tenemos como la imagen de las mujeres y los hombres, 48 y 52%, pero no sé, ujú. pienso que no, como que no parecen haber sido elaboradas por la misma persona o no Ok, se sí, es vienen del cierto. mismo lugar. Buen ojo, Tatiana. Excelente. Entonces, aquí estamos viendo lo que son un estilo de diseño, ¿cierto? Estos son más iconos, ¿cierto? Que pueden funcionar. Llevan una paleta de color también oscura que funciona con eso es como un verde oscuro, ¿cierto? Y esta imagen podría ir también con esa tonalidad de toda el póster y se vería de una mejor forma. Sino, a veces pasa que esta imagen tan específica no la podemos encontrar tan rápido o es complejo hacerla con estos colores, ¿cierto? Entonces, eso tendríamos que hacerlo en un programa de edición o de pronto un diseñador tendría que hacerlo personalizado, entonces, para cambiarle los colores y que genere con esta paleta de color. Entonces, mm, sí, no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, por eso a veces pasa. Nos dicen también por acá que los logos, correcto, aquí no hay logos, pero lo que les decía, es posible que la organización del evento decida no poner logos, y pues así puede ser. ¿Listo? Pero si los pidiera, pues entonces aquí por lo menos podríamos organizar este espacio para colocar los logos ahí también. Bueno, aquí ya vamos entrando con otro tipo de póster, diferentes, ¿cierto? Eh, ¿Cómo los ven? ¿Cómo los ven? Recuerden que a veces es necesario colocar mucha información para dar a entender bien la idea. Lo importante es que se vea organizado. En el área de resultados, a mí me ocasiona un poquito de choque cuando, por ejemplo, que viene uno 2 3 4 y hay imágenes en círculo, imágenes en cuadrado, imágenes sin ningún tipo de cierre visual, entonces eso genera un poco de, mm, Mm, de falta Como ruido. sí, es ruido. Y Sí. también en esa misma parte el texto centrado, que por lo general no es tan utilizado, igual veo en excluidos que hay como viñetas con el texto centrado. A mí, bueno, eso que aparte de que genera problemas a ciertas poblaciones, este, da dificultad para la lectura. Ujú, sí, válido. Muchas gracias, Marianela. Eh, Entonces, aquí vemos los iconos o bueno, aquí estos son iconos tirando a ilustración, pero son de diferentes motivos, diferente diseño. Y lo ideal es que tenga todo una misma línea de diseño para que sea coherente la información y la podemos adquirir mejor. Fíjense que aquí tenemos otros colores y todo esto lo podríamos manejar con una misma tonalidad, una misma paleta de color y también un mismo estilo, ¿cierto? Eh, Aquí ya vemos algo mucho más estructurado en cuanto a paleta de color. ¿Mm? Vemos, hasta combina con los logos, que está bien. ¿Listo? Eh, También algo que vemos aquí dentro de este póster que está correctamente es lo que les decía, que cada segmento debe respirar por los lados o cada elemento debe respirar por los lados. Entonces, fíjense que tiene un espacio blanco, ¿cierto? Dentro de los elementos, dentro de cada panel y funciona para poder distinguir bien cuál es cuál, ¿cierto? Eh, Aquí está un poquito saturada. Esa información podríamos achicarla un poquito. ¿Para qué? Para que pueda respirar por los lados del diseño y no se vea tan saturado y se vea más organizado por el contrario.
Listo, aquí vemos un póster, pero ya horizontal, porque es presentado de una manera virtual, ¿cierto? Ya vemos algo más de coherencia en la paleta de color, eh, bien estructurados los espacios, bien definidos para que respiren por los lados. ¿M? Y digamos que es posible que de pronto haga falta algunas imágenes o algún gráfico dentro en esta parte. Creo que le daría un plus a esta parte del póster. Y también algo que yo aconsejo mucho dentro de los póster es que cuando hay bastante texto, tal cual como aquí o como de pronto en esta parte, yo, a mí me gusta decirles a los estudiantes que coloquen las palabras clave en negrita, porque nosotros podemos leer de una manera mucho mejor, más rápida, con negrita, con las palabras clave que estén en negrita. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos utilizar esa función de las negritas para que se vea más dinámico el texto y se quede también mucho más fácil de leer. ¿Listo? ¿Algún comentario sobre este póster? ¿Cómo lo ven? ¿Está bonito, feo? ¿Cómo lo ven? A mí particularmente me parece una paleta de colores muy bonita, muy sobria, y lo único que me queda es igual lo que comentábamos del título. Lo veo que tal vez, aunque está en una sección distinta, el tamaño tal vez se pierde un poco y no Ujú. resalta visualmente, no impacta visualmente. Mm, correcto, sí, es cierto, JD. Fíjate que este texto está menos grande, podría ser menos importante que los subtítulos. Y los subtítulos se ven más, tienen mayor importancia que el mismo título. Esa es una opción de mejora. Cuéntanos, Tatiana. De repente pienso que en la sección de métodos en particular, o siempre que hay viñetas que tienen una única línea y viñetas que tienen varias líneas, y creo que cuando hay varias líneas se podría como agrupar para que haya un espacio como pequeño, muy pequeño entre viñeta y viñeta, pero para lograr identificar, no sé, que en métodos hay dos viñetas específicas y que, Sí. no sé. Sí, es cierto, sí, es muy bien, Tatiana. Y otra forma que podríamos solucionar es, como son dos partes, pues dejemos un cuadro de texto aquí y el otro cuadro de texto al lado, ¿sí? Entonces le va a dar una riqueza visual con esas dos columnas, se va a ver mucho mejor que el así grande. Dinos, María Elena. Las referencias que veo que están abajo del título también podrían estar como en la parte de abajo, ¿verdad? Que Ok. dice referencias también. Y aprovechar más el espacio, porque si se fija, tiene bastante espacio a los lados, arriba, y como una letra más grande y en mayúscula, tal vez todo el título también. Sí, de acuerdo. Aunque fíjate que en esta parte de acá, estas no son las referencias. Aquí están los integrantes y y dónde trabajan. Entonces, fíjate, Ah, aquí ok. están los integrantes y aquí abajo ponemos a dónde pertenecen. Las Ah, ok. referencias sí están acá abajo por medio de este código QR que podría ir también más hacia el centro para que sea equilibrado porque hay mucho espacio acá y poquito Ujú. espacio aquí a la izquierda. ¿Listo? Entonces es mejor que estuvieran más al centro para que estuvieran bien diagramados Sí. y con la misma cantidad de espacio aquí como en la mitad como aquí. ¿Listo? Bien. Yo lo que le veo que me incomoda un poquitito es los logos de arriba, que no, uno tiene mucho peso a la derecha y el otro no tanto. Entonces, esos recuadros blancos por lo general no se usan. Bueno, generalmente se usa un espacio completo en blanco para logos y Ujú, no enmarcarlos, digamos, porque ahí parece que están como enmarcados, pero como el de Fundación Cardioinfantil es más ancho que el de la Universidad del Rosario, le hace como un peso a la ujú, derecha y entonces toda la composición tiene más peso a la derecha porque tiene gráficos a la derecha, tiene ese logo más a la derecha, entonces me tira mucho, mucho peso a la derecha. ujú. Así es, Marianela. Eh, eso lo hicieron por una razón, que no es correcta, pero lo hicieron por eso. Es que el título lo dejaron centrado. El título sí se ha centrado. Y como el logo de fundación es más largo que el del Rosario, entonces, pues por eso se ve así. Debieron de pronto dejarlo, hay que combinar esto.
Yo pondría el logo de pronto más, un poquito más pequeño, el de Fundación Cardio Infantil, y agrupar todos estos tres elementos, los dos logos más el título, y ahí sí centrar. ¿Listo? Para que se vea más equilibrado. Y aquí muy similar. Entonces coloco este referencias aquí en esta parte y los agrupo y ahí sí ya los centro. Es una solución. Bien, bien. Gracias, Marianela. Sí, pienso tal vez en Don Milton que en este antes sí, el formato es sumamente horizontal, ¿verdad? Y Sí. que no debieron haber colocado como tan centrados los dos lados de la información, digamos, solo texto y solo imagen, porque se hace un poquillo como aburrido, ¿verdad? Tal vez buscar una manera más balanceada de distribuir ese espacio. Sí, estoy de acuerdo. Digamos que en los resultados decidieron ubicar los resultados o mostrarlos por medio de gráficos y no de tanto texto, ¿cierto? Aunque fíjense que aquí tenemos resultados gráficos, pero también aquí tenemos resultados en texto. ¿Cierto? Entonces se complementan. Pero sí podríamos ubicar de pronto esta línea que está acá, tratar de mandarla, puede ser hacia el centro, y de si aquí como hay tanto texto, pues no alcanzamos a colocarlo, pues una solución podríamos decir, colocar resultados también del texto aquí y ahí ya nos da el espacio para que quede centrada esta línea. Y si esto va centrado y está más organizado a la mitad, pues a nosotros nos gusta lo que es la simetría, o sea que esté similar un espacio al otro, aunque en uno sea gráfico y en otro texto, pero que sea bien dividido por la mitad. Bien. Listo, entonces dentro del póster pues hay que tener en cuenta toda esta información, todos estos elementos, hay que tenerlos en cuenta. Obviamente la información que debe ir resumida, como les decía. Si queremos podríamos hacer un boceto o también podemos ir diagramando ahí en el proceso. Lo más importante a la hora de la creación del póster es tener toda la información dentro del póster y ya después decidir, bueno, esto podría quedar mejor aquí, esto podría quedar mejor allá, pero ir organizándola de tal forma que se vea equilibrada y organizada. Tener en cuenta entonces la paleta de color, qué paleta de color vamos a utilizar, utilizar eh, de 3 a 5 colores máximo. Eh, las imágenes, vamos a ver de dónde podemos guardar, sacar imágenes y también qué tipografía deberíamos escoger y dónde podríamos editar. Entonces, la información debe tener estas características. Una que sea clara, ¿cierto? Que sea concisa. La más importante dentro de toda la investigación para que podamos dar a entender bien esa idea y cuáles fueron esos resultados a partir de esa investigación y que debería ser también, obviamente, esa información precisa y no dejar ningún detalle al azar que se preste para un dilema o una dicotomía que uno pueda pensar, bueno, o es X o es Y, sino que sea exacto. Ujú. Listo, en el boceto, pues aquí podríamos bocetar con lápiz, con un marcador, manejar bien esas estructuras por medio del boceto, como puede ser un lápiz y papel, ¿cierto? Digamos que esta técnica hoy en día se está perdiendo, ya casi no se usa lo que es el boceto, sino que pasamos de una vez a la acción. Y el boceto vendría siendo la plantilla. Entonces podríamos escoger una plantilla dentro de Canva, que es una herramienta muy fácil de utilizar y además que tiene unos diseños muy agradables y muy estéticos. Canva tiene a su disposición muchos diseñadores que son muy buenos y saben de diseño, de paleta de color, de estructura de organización, diagramación y precisamente pues eso es lo que nosotros vamos a aprovechar para poder crear nuestro póster. En cuanto a color, como les decía, esos diseñadores de Canva pueden maneja muy bien los colores en cuanto a la paleta de color se refiere. Sin embargo, también podemos nosotros escoger nuestra paleta de color. Y hay herramientas que son especializadas para eso. Entonces vamos a ver una de ellas que se llama Adobe Color. Entonces ya vimos Adobe eliminar fondo. ¿Cierto? Que es de la suite de la familia de Adobe, pero también hay otra herramienta de Adobe como esta que es la de paleta de color, Adobe Color. Esperemos que cargue.
Y desde acá vamos a poder escoger la paleta de color y pasar esos colores a a nuestro proyecto, ya sea en PowerPoint, Canva, la herramienta que ustedes deseen utilizar. Obviamente yo les recomiendo y utilicen mejor Canva. Canva es una herramienta que funciona muy bien para crear cualquier tipo de pieza gráfica hoy en día. No sé si alguien acá utiliza o esté casado con PowerPoint, que no está mal. PowerPoint es una herramienta muy buena y muy robusta. Desde ahí se pueden hacer cosas muy buenas. Sin embargo, no es tan intuitiva y no es tan fácil de utilizar muchas veces. Eh, en cambio, en Canva sí podríamos ahorrar tiempo en cuestión de crear, porque los diseños son muy buenos y además las herramientas todas están ahí. Tenemos imágenes, videos, todos los elementos gráficos están ahí y los podríamos utilizar. Obviamente es gratis y es free hasta cierto punto. Sin embargo, se pueden hacer cosas muy buenas con la versión free. Entonces aquí ya tenemos la paleta de color. ¿Cierto? Una paleta, ya entramos aquí a de color, pero estamos aquí en la sección de crear. Entonces, tenemos aquí crear y explorar, que son las que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, desde aquí de crear, voy a darle clic aquí en análogos y aquí en análogos yo les voy a recomendar eh, dos. Uno que es la triada y otro que son complementarios, ¿cierto? Entonces, la triada me va a escoger tres colores, le voy a dar clic. Fíjense entonces que me manda, me divide la rueda cromática en tres partes y estos colores que están acá se complementan muy bien. Entonces podríamos utilizarlos. Obviamente debemos decidir por qué lado, por qué color nos vamos a ir. ¿Cierto? Esta es la triada y yo puedo modificar entonces aquí. Es que yo digo, no, el color principal, que en este caso, un morado, no debe ser morado, sino debe ser un azul. Y entonces yo muevo este para acá, puede ser para azul, hacia afuera del círculo, el color es más intenso y hacia adentro es más pastel. ¿Listo? Entonces yo puedo ir moviendo y decidir hacia qué lado quiero llevar mi paleta de color. ¿Listo? Entonces puede ser que esta paleta me funcione. Podría utilizar muchos los elementos azules o este azul como base. También puedo utilizar, fíjense, este color es bonito, combina muy bien con este. Y podríamos utilizar uno de estos dos para el acento. ¿Qué quiere decir el acento en un diseño? Son elementos pequeños, pero que los voy a resaltar muy bien por medio de color. Ejemplo. Aquí el color del acento es el rojo, ¿cierto? Entonces tiene poquitos elementos que son rojos. Ese es el color del acento de esta infografía, ¿cierto? Porque llama muchísimo la atención, pero no hay que saturar el póster con este tono, sino solamente para los elementos importantes, botones o cositas que yo diga son importantes. Entonces resaltémoslos con el color del acento. ¿Listo? Eso es súper importante dentro de una pieza gráfica para manejar una paleta de color adecuada. Entonces, aquí tenemos lo que les decía, la triada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo necesito este color azul, pero es que está muy claro? Yo lo necesito un poquito más oscuro. Y aquí yo lo puedo, cuando yo lo voy manejo, no me sale lo oscuro, solo me sale claro. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic aquí en cambiar color o editar. Y abajo voy a poder oscurecer. Esto ya puedo manejar los colores aquí por separado y al azul, que es el de acá, yo lo necesito un poquito más oscuro, pues desde la parte de abajo voy a poder manejar esta bolita y la voy a echar hacia la izquierda para oscurecer un poquito toda mi paleta de color. ¿Cierto? Porque este es el color base y si yo oscurezco este, los otros también deben estar un poquito más oscuros para que combine y sea estética la paleta de color. ¿Listo? Eh, ya teniendo esta paleta de color, ¿cierto? Que esto es subjetivo. Puede que a mí me guste, pero puede que a ustedes no. O a alguno de ustedes sí les guste y a mí no. O puede que a uno solo le guste y al resto no nos guste. Entonces, como es subjetivo, cada uno escoge su paleta de color adecuada, ¿no? Lo importante es que los colores combinen y que se vea coherente la pieza gráfica con respecto a la paleta de color.
Mm, entonces, esta es una de que se llama la triada y la otra que les recomiendo son los colores complementarios. Entonces, hay colores que se complementan unos con otros y eso lo podríamos medir aquí en triada y complementarios. Entonces, fíjense que ya no tenemos tres, sino dos y se complementan simplemente. Miren, es que voy a mover la paleta de color y ¿cuáles son los colores complementarios? Entonces, esta última bolita con esta última de acá son estos dos, ¿cierto? Entonces, eh, este color es el complementario de este. Entonces, venga, a ver cuál es el complementario del azul. Pues este amarillo naranja. ¿M? De un lila, viene siendo también este. Y fíjense que tenemos este intenso, este color oscuro, este intenso y este color oscuro. ¿Listo? Con esa paleta podríamos cuadrar cualquier pieza gráfica y se vería muy bien. ¿Listo? Independientemente del color que escojamos eh, y de la saturación que le demos en cuanto a oscuros, colores vivos o colores oscuros, pues van a combinar muy bien. Pero ahora, ¿cómo podemos pasar nosotros esta paleta de color a nuestra pieza gráfica? Pues voy a abrir aquí mi Canva. Pero no. Voy a darle a abrirla en una nueva pestaña. Y acá entonces voy a abrir un diseño nuevo. Busquemos una presentación o no, busquemos un póster. Pero recuerden, cuando ustedes buscan póster dentro de las plantillas, eh, le van a salir póster publicitarios también, de pronto algunos otros diseños de póster académicos, pero entonces sí o sí, mejor póster académico busquemos. Entonces, fíjense que nos salen varias plantillas y aquí ya podremos utilizar cualquiera de ellas. Obviamente, desde que sea la versión free. Mm, por lo general, los póster, nosotros llevan una medida específica, como les mostraba al principio, 90% 20. Entonces, estos póster que tenemos acá no tienen esas medidas. Esos pósters son para un medio virtual. ¿Listo? Entonces, si lo queremos para un medio impreso, debemos darle las medidas exactas, ¿cierto? Y vamos a escoger este como para ver un ejemplo. Ya la escogí, ahora le voy a decir personalizar esta plantilla. Fíjense los tamaños que me aparecen acá, que no son los correctos para poder imprimir. Si yo utilizo uno de estos y digamos el formato lo veo bien, está vertical, eh, y no utilizo la medida correcta, pues cuando yo vaya a imprimir es posible que me quede pixelada la información porque estoy agrandando más de lo necesario este archivo que solamente me debería medir 30 por 40, pero yo lo necesito 90 por 120 que es bastante más grande, entonces no es viable que utilicemos esta medida. Sin embargo, el diseño sí lo necesitamos, entonces voy a decirle personalizar la plantilla. Entonces, como yo necesito ese el diseño, voy a abrir un diseño aparte, voy a darle las medidas exactas y simplemente cojo esta plantilla y la traslado hacia esa nueva, mm, esa nueva mesa de trabajo. Entonces, ya tengo mi diseño, ¿cierto? Bueno, la plantilla y porque todo va a cambiar de acuerdo a la información que yo vaya a ubicar en el póster. Entonces, voy a darle clic aquí de nuevo y ya no voy a buscar póster, sino voy a decirle crear. Entonces ya le di crear y aquí voy a decirle elegir tamaño. Crear y elegir tamaño, el tamaño personalizado para que yo pueda ponerle las medidas manualmente. Antes de ponerle las medidas manualmente aquí en esta parte, ustedes deben tener en cuenta algo y son los píxeles. Porque es que acá la medida nos aparece automáticamente por default en píxeles, pero nosotros no necesitamos píxeles. Necesitamos milímetros o centímetros. Más práctico, milímetros, centímetros. Entonces, primero escojo centímetros y después sí le doy la medida que son eh, 90 por 120. mm, ¿Cierto? Y ahí sí le doy clic. ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta?
sino coloco 90 por 120, que esa es la medida que me dieron, pero dejo en píxeles. ¿Qué puede suceder? Pues yo cuando le dé clic acá, me va a aparecer el formato tal cual, ¿cierto? Pero aquí no me dice las medidas y yo juro que estas son las medidas que son 90% 20, pues me va a quedar pixelado cuando lo agrande porque píxeles es muy diferente a centímetros. Píxeles es una medida, una unidad de medida para un medio virtual, pero los centímetros es para el físico. Entonces, necesito solamente la medida en centímetros. Entonces, por eso les decía, primero hay que cambiarle acá, porque cuando ustedes primero colocan la medida 90% 20 y después eligen centímetros, se cambia a píxeles, ¿cierto? Entonces, y por lo tanto nos deja en centímetros 2 por 3. Eso no es ni la medida de una tarjeta de presentación. Entonces, ahora sí, después de que colocamos centímetros, ahora sí ponemos 90% 20 y crear diseño. Entonces, este formato ahora sí que está en centímetros y está lo suficientemente grande. Y tenemos entonces acá en la otra pestaña el diseño o la plantilla que podríamos utilizar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un barrido desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces, hago clic aquí, hago todo el barrido y copio. Me paso aquí a mi nueva plantilla, a mi nueva mesa de trabajo y le doy pegar. Ahí está. Uy, la pegué varias veces, entonces borremos y pegamos de nuevo, una sola vez, listo. Me queda más pequeño, ¿sí? Entonces yo lo que hago es simplemente agrandar y ya después voy a configurar. A ver, dejemos por ahí hasta acá y subamos. Listo. Se ve un poquito diferente. ¿Por qué? Porque esta tiene un fondo. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar ese fondo? Selecciono el color del fondo. Y aquí ya me aparece arriba la configuración donde yo puedo configurar lo que tengo seleccionado en este momento acá. Es muy diferente que yo seleccione un texto a que seleccione el fondo o una forma. ¿Listo? Pero independientemente del elemento que yo seleccione, cuando lo tenga seleccionado, aquí me van a salir las herramientas para modificar ese elemento. Entonces voy a seleccionar el fondo y la herramienta para modificar el fondo, el color, aquí está. Le voy a dar clic y ¿cómo copio ese color? Pues fíjense que cada color tiene su número de cédula. Veamos acá, fíjense aquí, este es el número de cédula de este y de este. Y este número de documento o número de cédula o código hexadecimal, que ese es el término específico, debe es a nivel internacional. Entonces, lo mismo acá que en cualquier otro país, ¿cierto? Entonces, yo podría copiar este código y lo pego en el otro lado. Entonces, ya me voy a mi Canva, acá, y voy a seleccionar de pronto este, le doy clic aquí en el color y aquí tengo un cajoncito para poder pegar. Lo pego ahí y me sale el color que tenía en el otro lado, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿listo? Y así podría ser con cada color. Sin embargo, hay una forma más práctica para pasar esa paleta de color acá. Entonces le voy a dar clic, voy a mejor sacar un pantallazo de esta información. ¿Cómo saco el pantallazo? Pues con la herramienta recorte o en el teclado dice eh, mm, Imp, Paint. Entonces selecciono ese botoncito y cuadro el área que yo quiero recortar. Listo, ya lo tengo copiado en el portapapeles y me voy a mi diseño y lo pego acá. Entonces fíjense que yo aquí ya tengo mi imagen con la paleta de color, de la paleta de color, ¿cierto? Bueno, pero y ahora, pues fíjense que yo le voy a dar clic aquí en elementos. Perdón, voy a seleccionar un elemento de por acá, puede ser este. Y aquí en color le voy a dar clic, se me abre el panel de color. Aquí tengo filtrado con el elemento el número de cédula que ya había copiado. Voy a cerrar y aquí abajo me aparece la paleta de color. Fíjense, entonces aquí tengo la paleta de color de aquí abajo. Pues entonces ya simplemente le voy a dar clic y
puedo seleccionar el elemento, el color que desee, y ahí poco a poco voy cambiando los colores, ¿cierto? Esta es una de las opciones que podríamos utilizar. Sin embargo, mm, hay una más rápida aquí dentro de diseño. Entonces, tengo yo aquí mi póster, ¿cierto? Voy a darle clic aquí en diseño y después en estilos. Dentro de estilos tenemos los usados recién, que si ustedes no han usado esta herramienta no les va a salir nada. Las combinaciones. ¿Combinaciones de qué? Combinaciones de paleta de color y de tipografía. Pero yo les aconsejo que utilicen por separado la paleta de color y la tipografía por separado. Entonces le voy a decir paleta de color, ver todo, y yo escojo aquí una paleta de color que me llame la atención o que combine con los colores que estoy necesitando. Entonces puede ser, aquí tenemos unos monocromáticos que son solo azules. ¿Vean? Puede ser esa paleta de color. Re- Fíjense que aquí yo tengo dentro de esa paleta de color 6 colores, incluyendo el blanco. 6 colores. Pues yo tengo esa misma variación de colores dentro de esa misma paleta de color. Entonces, ¿cómo lo saco? Vuelvo y le doy clic aquí encima y me cambia la configuración de la paleta de color. Vuelvo y le doy clic y de nuevo. ¿Listo? Y ya yo decido entonces por qué lado me puedo ir. De pronto este me gustó, yo digo, ah, bueno, sí, este lado me gustó, pero el color del fondo está muy oscuro. Entonces, pues, muy intenso. Le voy a dar clic en el color del fondo. Después, ¿cómo lo modifico? Este mismo, le voy a dar clic aquí en más con la ruedita de color. Y aquí ya lo puedo poner un poquito más claro. Puede ser por ahí. ¿Cierto? No queda blanco total, pero tampoco queda con ese color tan intenso. Entonces podría funcionar así, ¿listo? Y entonces eso, ahí sí escogimos esta paleta de color, ¿cierto? Pero escojamos otra. Esta es monocromática, escojamos esta, que es como una triada. Vamos a ver. O venga a ver cuál otra por aquí. Eh, Esta puede ser, miremos a ver qué tal. 4 colores nomás tiene. Veamos. Ok, oscuro, que no se ve mal. Tiene un buen contraste con los elementos. Veamos la grande. Ok, pero veamos qué otra variación tiene. Recordemos que tenemos la misma cantidad de variaciones con la misma cantidad de colores. Aquí hay 4, entonces tenemos 4 variaciones. 2, 3 con el amarillo y 4. Ok, entonces ya yo decido con cuál me quiero quedar. ¿Listo? Y así con cada una de las paletas de color. Nico, Ok, una pregunta muy rápida. Es que a mí me sale que para cambiar el tamaño del póster tengo que tener la versión de paga. correcto, sí. Ah, Digamos, si yo aquí, fíjate, Tatiana, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo bueno, un diseño con ciertas medidas. Yo la quiero modificar, pues aquí dice redimensionar. Pero esta opción es Pro. Entonces, por eso yo desde el principio lo que hago es darle generar una crear, nueva. claro, Entonces, ajá, crear, no hay sino otra manera. Ok. Ujú. correcto, sí, crear un nuevo diseño con las medidas que son y ahí sí pego la información. Y no tengo necesidad de redimensionar el diseño. ¿Listo? Bien, 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 gracias. Entonces, Gracias. con gusto. Y aquí entonces yo puedo escoger la paleta de color que quiera. Esta me gustó, pero esta. Sí, listo. Y ahí ya entonces modifico o cambio la información por la información de mi proyecto y empiezo a configurar. Le cambio las imágenes, le meto las gráficas y poco a poco voy diagramando la información. ¿Listo? Y en cuanto a a tipografía, también aquí está. Veamos, dice conjunto de fuentes. Voy a darle ver todo. Y aquí tenemos entonces varias tipografías. Mm, ¿Cuál es la regla general? Es utilizar 3 tipos de letra por máximo, mínimo 2. ¿Para qué? Para que se diferencien bien lo que es el título, subtítulos y el resto del texto, ¿cierto? Entonces, no es estratégico utilizar una tipografía como esta. Veamos. Ahí está cambiando. Fíjense cómo quedó. Entonces, en esta parte que se supone que es como el título, no es legible esa tipografía. Entonces, lo ideal es elegir un tipo de letra que sí sea legible y que se diferencie por encima del resto. ¿Listo? Entonces, podría ser esta Horizon.
Sí, está bien. O esta Poppins me parece que es muy chévere también. ¿Listo? Entonces ahí ustedes deciden con cuál tipografía pueden utilizar y de una vez trabajan la paleta de color con la tipografía de acá. Bueno, preguntas, dudas hasta acá. Perdón, a la hora de Listo. descargarlo desde el Canva, ¿cuál es la recomendación? Vamos, si se va a descargar para imprimir, Ok, para publicar en redes. sí, bien, válida la pregunta, Fabiola, muchas gracias. Mira, entonces, si yo después de que lo terminé, ya quedó todo bonito, lo revisé, todo en orden, entonces voy a darle a clic en compartir arriba a la derecha y me aparecen estas opciones. Descargar es la que voy a utilizar. Entonces le voy a dar clic en descargar y que me dice tipo de archivo, PNG. ¿Debería utilizar un formato PNG para descargar? No. PNG y JPG me pueden servir para poderlo compartir de pronto por WhatsApp, por correo. ¿Listo? Pero para imprimir yo necesito un PDF. Pero yo aquí tengo dos tipos de PDF, el estándar y el PDF para impresión. Entonces, el estándar me va a servir para un medio virtual. Pero el que yo necesito para imprimir, pues aquí lo dice, PDF para impresión. ¿Por qué son diferentes? Porque para impresión se necesita mucha más resolución que para un medio virtual. Para un medio virtual yo necesito en un espacio de 1 pulgada, necesito 72 punticos y se va a ver bien. Pero para un medio impreso yo no necesito 72, necesito 300, que es mucho más. Entonces por eso va a pesar bastante más el PDF para impresión, porque va a tener más calidad. Entonces le voy a dar clic en PDF para impresión y ahora sí le voy a dar clic en descargar. Y ahí ya entonces me descarga lo que es el PDF para ya imprimir. ¿Listo? Muchas Listo. Entonces, gracias. no, Milton, con gusto. yo tenía otra consulta. No sé si Cuéntamela. elementos de inteligencia artificial logran combinarse bien con Canvas y Canvas es un programa como que acepta como elementos que se crearon, digamos, que no son parte de Canvas, sino que yo Ujú. extraigo. Ese es el siguiente paso, Tatiana. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes, ¿cierto? Eh, cualquier pieza del póster debería llevar imágenes que apoyen la idea que queremos transmitir. Y para eso podemos utilizar bancos de imágenes como lo son Pixabay, FreePik o Flaticon, ¿cierto? O podríamos utilizar también inteligencia artificial para crear las imágenes. ¿Ustedes han utilizado IA para crear imágenes? No sé, GPT, Leonardo, Gemini. Hoy en día está Nano Banana en auge y funciona de una manera muy buena. Entonces, estos bancos de imágenes, ustedes los pueden apuntar, saquenle pantallazo y son muy sencillos de utilizar. Simplemente yo le doy clic, voy, busco en el cajón de búsqueda lo que estoy necesitando, escojo la imagen, la descargo y ya. Estos son gratuitos. El hecho de que sea gratuito no quiere decir que no tenga que referenciar ni citar. Entonces, yo voy, la descargo y digo después en las referencias imágenes sacadas de Pixabay, de Flaticon o si no también creadas con inteligencia artificial. Recordemos también que si yo creo una imagen con inteligencia artificial, no quiere decir que yo la hice, quiere decir que yo en colaboración con la IA, la creamos. ¿Listo? Y ahí, eso hay que referenciarlo. ¿Con qué IA se logró? Veamos Pixabay. Entonces, como les decía, aquí en Pixabay vamos a escoger, a tener aquí el cajoncito pero vamos a poner aquí filtrar por fotos porque tenemos todas estas banco de vectores, videos, música. Es un banco grande multimedia. Entonces, vamos a escoger fotos y ¿qué tema creen que podríamos buscar acá? Un tema específico o general. ¿Cuál creen? ¿Qué ideas tienen? Porque a partir de ese tema vamos a sacar todas las imágenes. A ver qué nos dicen ahí por el chat. ¿Ningún tema? Bueno, entonces cojamos un tema. Eh,
Didáctica, ok. Ergonomía, nos dicen. Bueno, son subtemas súper específicos. Mm, busquemos didáctica universitaria de ergonomía. Listo. Y vamos a copiar este mismo texto. Listo. Ujujú. Vean, entonces, aquí estas imágenes primeras que nos van a salir son imágenes auspiciadas por iStock. Entonces, esto no hay que darle clic acá. ¿Listo? Porque esto es de versión pago. Pero aquí, las de acá sí son gratuitas, entonces podemos escoger cualquiera de estas. Al ser un tema tan específico, pues lo más probable es que no nos salgan muchas imágenes de esto. Eh, caso contrario, si yo digo, bueno, coloquemos ergonomía. Entonces, es un tema también mucho más específico. Algo más general de ergonomía, ¿cuál podría ser? Mm, mm, o- Piense que estas también son de versión paga, vean, auspiciadas por iStock. Entonces, podría ser mm, investigación académica, ¿ok? O investigación, coloquemos, académica. A ver qué nos sale. Ok. Ah, bueno, aquí no salió más, no salieron más imágenes, sí, tiene que ver con investigación, bien, ¿cierto? Y cualquiera de estas la podríamos descargar. Recuerden que estas de aquí arriba, que son las más bonitas, entre comillas, son de versión paga, entonces no. ¿Listo? Eh, entonces, podríamos utilizar esta. No sé, cualquiera de estas, le damos clic y damos y descargamos. ¿Cierto? Entonces, cuando yo le doy clic aquí en descargar, me salen estos tamaños. ¿Cuál debería yo escoger? Si es para un medio virtual, yo debería escoger uno que se acerque a la resolución Full HD. La resolución Full HD es la que mayormente utilizamos hoy en día, que es 1920 por 1080, o sea, esta, ¿cierto? Pero si sabemos que es para imprimir, pues entonces es mejor utilizar la más grande, mejor calidad. Entonces, escogeríamos la grande, el tamaño máximo y descargamos. ¿Listo? Recordemos que debemos referenciar y ahí ya la tenemos, ya la pasamos entonces a nuestro Canva. ¿Listo? Pero aquí viene algo muy chévere y es que vamos a ver, no sé, de pronto ustedes dicen, no, es que miren esta imagen. Esta imagen es súper wow, ¿cierto? Esta. Entonces, yo digo, ¿cómo la puedo sacar? Bueno, pues podríamos ayudarnos con IA. ¿Para qué? Para que nos describa esta imagen y nos dé un prompt para sacar esa imagen con inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues podríamos hacerlo desde, puede ser GPT. Entonces voy a abrir GPT y voy a decirle que me analice esa imagen. Entonces, ¿cómo le saco esa imagen? Pues voy a sacar un pantallazo y aquí en GPT que también se van a loguear con su Gmail, pues voy a decirle clic aquí en más y agregar fotos o archivos. Yo la tengo por acá en imágenes, capturas, ahí está, listo. Y le voy a decir, eh, crea una imagen. Ah, no, no, no. No le voy a decir que saque una imagen similar a esta, sino porque también lo podríamos hacer con GPT. ¿Sí? Que cambie el... No, no, le voy a decir que me describa la imagen, ¿cierto? Entonces, describe la imagen para crear esta misma imagen, bueno, o similar, crear una imagen similar en en Gemini, no, en Leonardo. No, mentira, Gemini. Cuando nos estemos comunicando con la IA, a lo último de cualquier prompt, independientemente de lo que nosotros le llamamos a pedir, hay algo que es muy importante que le debemos decir, y es, antes de contestar, ¿tienes dudas? Porque muchas veces nosotros omitimos cosas que para él son importantes y que
quedan como en una dicotomía, pues no sabemos si él quiere esto o esto, pues él puede sacar lo que interprete y que está bien, listo, que él crea que esté bien. Pero al decirle nosotros esto, él nos va a decir, venga, espere porque es que yo tengo unas dudas. Mejor es X o Y, negro o blanco, de este perfil o de este otro. ¿Listo? Entonces veamos a ver qué nos dice. Entonces me va a confirmar algunos detalles. Me dice, ¿quieres que la nueva imagen también muestre un grupo de personas estudiando, trabajando? Entonces le voy a responder. El uno, sí. Después dos, ¿deseas que el ambiente sea moderno? Sí, moderno. Listo. Tres, ¿quieres mantener la cantidad aproximada? No, digámosle que necesito solamente tres personas. Listo. Cuatro, ¿quieres que se note diversidad de género? Ah, bueno, súper importante eso. Sí. ¿Listo? A ver, con estas aclaraciones puedo hacerte una descripción perfecta para Gemini. Listo. Entonces, ya le respondí. Ahora me va a dar la vista, el prompt perfecto para poder generar una imagen similar dentro de Gemini. Gemini o cualquier herramienta que genere imágenes, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar Nano Banana mejor. ¿Listo? Nano Banana es una herramienta para crear imágenes que está muy buena. Eh, Fabiola, no entendí que lo que me quieres decir que dice sale a editar en Canva. No fue en una tras anterior que Ah, venía bueno. de una vez, cuando elegías la imagen, que te salía la opción de llevarla para editar en Canva. Ah, bueno, listo, listo. Gracias, Fabiola. Listo, entonces vámonos a Nano Banana. Pero ¿cómo vamos a entrar a Nano Banana? No vayan a darle clic y escribir aquí Nano Banana. ¿Por qué? Porque hay más aplicaciones que son como una esta de Nano Banana que no pueden, no es la misma, no es el mismo editor de fotos. Entonces voy a buscar, primero me voy a ir a Google AI Studio, que tiene muchas herramientas de inteligencia artificial y aquí sí voy a poder encontrar la de Nano Banana. Fíjense que aquí está. Y la plataforma es completamente distinta. Entonces le voy a dar clic aquí en Nano Banana y ya puedo empezar yo aquí. Le voy a decir, voy a pegar el prompt. Entonces, vista cenital después, bueno, aquí ya me da el prompt perfecto tal cual como estaba en el otro lado. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces le voy a dar clic aquí en correr y ahí ya empieza a generar la imagen. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá, ¿dudas? Ok, bueno, fue similar y no está fea, está bonita. Ok, bien. Eh, Ahora la quiero en horizontal. Horizontal, para que quede horizontal, porque aquí está cuadrada, formato 1:1. Voy a decirle que el formato sea un 9:16. Entonces, mejor en formato 9:16. 9:1. Bueno, esperemos que sea 9:16. No, horizontal 9:16. 9:16. Ah, es que es con dos punticos. A ver, podríamos hacerlo también Milton, disculpa, es que estaba sí, intentando ingresar a Nano Banana con ese medio y como que por alguna razón no logré llegar. ¿Podrías hacer así rápidamente el ingreso de nuevo para ver los claro. pasos? ¿Cuál es el primer paso para poder llegar hasta Google allá? AI Studio. Correcto, listo. Y aquí es posible que a ustedes les pueda salir más información acá, que son patrocinados, pero deben ir hasta donde dice Google AI Studio. ¿Listo? Entonces le dan clic ahí. Y si no han iniciado sesión, les va a pedir que inicie sesión. Yo en este momento, como ya tengo Gmail abierto, me inicia sesión directamente. Y en el primer cajoncito que vemos acá, que dice Try Nano Banana. Y ahí ya llegas. ¿Listo? Listo, gracias. Bien, bien, bien. Y eh, este mismo prompt
que no me la sacó así horizontal, vamos a ponerla en Don GPT. No, pero es aquí. Entonces le voy a decir, eh, crea una imagen, bueno, una imagen, vista cenital de tres personas, listo, ya tal cual como lo dejamos, sí. Bueno, pero digámosle formato horizontal, 16:9. 9:16, 16:9. A ver cómo lo saca. GPT se demora un poquito más con las imágenes que el resto de las IAs. Puede ser una estrategia para que compremos la versión Pro, que la versión Pro sí llega más rápido, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, continuemos. Em, Listo. Entonces, ya vimos de dónde podemos sacar imágenes, ¿cierto? Flaticon y FreePic son similares a Pixabay. Pero hay una herramienta que es muy buena, que es esta que se llama Napkin. Nos va a servir para poder generar gráficos a partir de un texto. Entonces, yo tengo mi texto, ¿cierto? Y no sé cómo lo podría graficar o de pronto me falta información. O no tengo toda la información para poder generar ese gráfico, pues bueno, aquí lo va a sacar automáticamente y obviamente yo decido cómo lo podríamos colocar. Entonces le voy a dar clic aquí en Napkin y desde Napkin eh, voy a ingresar igual. Bien, entonces fíjense que aquí ya estoy dentro de Napkin y él aquí me puede mostrar qué es lo que puedo hacer. Pero yo puedo decirle new Napkin importar desde un archivo. Entonces, simplemente cargo mi archivo, mi documento, para que yo después pueda sacar los gráficos. ¿Listo? Pero cuando yo importe el documento, pues me va a salir algo similar a lo que está acá. Entonces, voy a eliminar estas imágenes, todo esto lo voy a eliminar. ¿Listo? Y aquí, entonces, tengo este texto. Entonces, yo llego y lo selecciono y le voy a dar clic en este rayito. Y cuando yo le doy clic, pues él analiza la información que hay acá. Bueno, aunque aquí me pareció un error, esperemos a ver que funcione todo bien. Si no, entonces actualicemos mejor porque me parece que no está haciendo nada. Entonces, de Napkin, de ese texto que yo vi, es que podemos sacar esta imagen. Listo, tal cual. Y ahí le podemos cambiar lo que es los colores o si quiero que esto no sea contorno, sino se vea con relleno también. Y le puedo modificar los colores uno por uno. Todo ahí y no es complicado. Y también le podría dar clic en descargar. Venga a ver si por aquí está. A ver, está, ¿sí? Fíjense que aquí está. Digamos que me haya sacado esta, ¿cierto? Voy a darle a agrandar un poquito más. Y desde aquí la puedo yo descargar, fíjense, le voy a dar clic aquí en descargar, pero primero cambiémosle el color. Entonces, le quiero cambiar el color a esta nomás, pues la selecciono, le doy clic aquí en la paleta de color y me voy por el color que quiera. Puede ser este o este, ¿cierto? Y lo mismo con cada elemento. Y después de que yo combine los colores tal cual con la paleta de color que yo estoy utilizando, pues le voy a dar clic aquí en exportar y me aparecen estos formatos. El que yo voy a utilizar es el PNG, pero también debo asegurarme de que el background esté en off para que me quede en fondo transparente. ¿Listo? Mucho mejor un fondo transparente y ya después yo le puedo colocar el fondo que desee. Y le voy a dar clic aquí en download. Y listo, ya lo tengo acá. Eh, Veámosla. Aquí tenemos entonces nuestra imagen. Fíjese que yo le cambié los colores y esa sería entonces algo similar a lo que vemos nosotros, a lo que estamos viendo aquí en Napkin. Esta imagen fue sacada en Napkin. ¿Listo? Por aquí nos compartieron algo en el chat. Veamos. Bueno, no, es la encuesta. Listo. Entonces, bueno, en cuanto a tipografías, ya vimos dónde la podemos cambiar y sin embargo también podríamos utilizar una tipografía en Google Fonts.
de mirar la que nos guste y también la podemos colocar ahí en nuestro diseño. Sin embargo, en Canva pues hay una cantidad de tipografías que son muy bonitas, entonces podríamos explorar ahí también cualquiera de ellas. Fíjense la tipografía de estos pósters. Aquí en esta parte, esa tipografía no es legible, entonces no es válida. Hasta los subtítulos no se logran entender muy bien. Y aquí, en cambio, en esta parte sí se logra ver bien lo que es el título, los subtítulos y el texto que tiene mm, están bien jerarquizados y sabemos cuál es cuál. ¿Listo? Nos pregunta por acá que si para identificar hay tipografías. Hay herramientas, sí hay herramientas para identificar, pero la mayoría son pagas y no son tan chéveres de utilizarse porque te dicen un nombre. mm, y te dice, descárguela de acá, pues ellos te dicen esa información para que tú vayas y compres esa tipografía. Lo mejor es, lo que yo aconsejo es, busquemos primero una tipografía dentro de Canva, que hay muchísimas. Si no nos gustó ninguna o queremos otra, pues podemos buscar en Google Fonts o en Dafont. Ahí les voy a escribir. O Google Fonts. ¿Listo? Eh, ok. Listo. Bueno, ¿en qué plataforma nosotros deberíamos editar? Que no sea PowerPoint, que no sea Canva. Pues podría ser PowerPoint, ¿cierto? Pero lo mejor sería Canva. Eh, que aquí ya vimos cómo lo podríamos hacer, ¿cierto? Y bueno, pues preguntas, dudas. Veamos a ver cómo nos salió la imagen. Ah, bueno, miren la imagen que nos sacó eh, Don GPT. Ok, fue similar, tres imágenes, tres personas, todo quedó un poquito más limpio y nos sacó también personas de diferente color. Ok, bien, válido. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas, dudas? Eh, recuerden el prompt, a lo último decirle, bueno, antes de continuar, vamos a decirle, ¿tienes dudas? Y ahí le vamos a responder todo lo que nos diga para que el prompt quede lo mejor posible. Sí, con GPT nos dicen que Fabiola que es mejor GPT. Sí, GPT es muy buena, pero se demora un poquito más con las imágenes. Mm, Con mucho gusto, Consuelo. Espero que les haya servido bastante. Y fíjense que este podría ser, si quieren, escanear este código para que por favor. eh, bueno, pero no sé si lo pueden escanear al no ser de la universidad y les sale la información. Miremos a ver. Ok, ese es el registro de asistencia. Gracias, Diana. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación en este taller y al profesor Milton por compartir su conocimiento con nosotros.